Pido tu permiso, Señor Jesús, para compartir tu palabra. Seas tú hablándonos, seas tú rompiendo sus corazones de piedra, de mármol, de diamante y convirtiéndolos en corazones de carne. Háblanos, Señor. Utiliza estos labios de barro, purifícalos y háblanos, Señor, porque necesitamos de tu palabra. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. ¿Cuál es el significado de serás salvo tú y tu casa? Hace tiempo, en una reunión de oración, una hermana pidió que le acompañáramos, pidiendo al Señor por la salvación de su familia. Si mal no recuerdo, ella mencionó a su padre, hermanos, tíos, primos. Nosotros le prometimos que oraríamos en ese momento por la salvación de su familia. Pero antes de comenzar a orar, ella nos dijo: yo tengo fe que el Señor Jesús salvará a mis familiares, porque en su palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo confío, dijo ella, en las promesas de mi Dios. Ella estaba citando Hechos 16:31. Estimados amigos y hermanos, ¿cuál es el contexto del pasaje? Hechos 16:31 es dicho por Pablo en medio de su encarcelamiento junto a Silas, poco después de haberlos sido azotados. Ellos habían sido puestos en el calabozo y mientras oraban y cantaban himnos al Señor, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. De acuerdo con la ley romana, si un guardia perdía a un prisionero, él recibía el mismo castigo que el gobierno había determinado para el delincuente. De modo que el carcelero entró en un estado de pánico al punto de buscar su espada para quitarse la vida. Los gritos de Pablo evitaron su suicidio al explicarle que todos los presos seguían dentro de la cárcel. Luego de tan emocionante escena, el carcelero preguntó a los misioneros: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta de Pablo y Silas fue la proverbial expresión: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Estimados oyentes, esta palabra tiene acciones que este hombre hace. Al salir de la cárcel, Pablo, Silas, este hombre se lleva a los apóstoles a su casa, por lo que ellos tuvieron la oportunidad de que la familia de aquel hombre escuchara la palabra de Dios. Este hombre recibe la salvación de su casa, no únicamente porque él se haya convertido, no, sino porque toma unas acciones que permiten que sus hijos, con la visita de los apóstoles, escuchen y conozcan la verdad del Evangelio. Debemos orar de la manera correcta.
pidiendo que Dios provoque en nuestros hijos y familiares la apertura necesaria para que ellos reciban el conocimiento de la verdad. Como la señora en la reunión de oración, estas palabras han sido entendidas por muchos como una promesa directa de parte del Señor para ellos mismos. Muchos han visto en este versículo una razón para creer que sus familiares no creyentes llegarán algún día, tarde o temprano, a creer en el Señor Jesucristo como su Salvador. Surge la pregunta: ¿es Hechos 16:31 una promesa de Dios acerca de la salvación de nuestros familiares? ¿Usted qué opina, estimado oyente y amigo? La respuesta es no. Una regla importante que debemos seguir al estudiar la Biblia es interpretar las narraciones históricas a la luz de los textos didácticos. Es decir, interpretar las historias en base a las enseñanzas. El término didáctico viene de la palabra griega que significa enseñar o instruir. La literatura didáctica enseña o instruye. Hablando en términos generales, los evangelios y el libro de los Hechos son mayormente narraciones históricas, mientras que las cartas de Pablo, Pedro, Juan, etcétera, etcétera, son textos didácticos. Los reformadores del siglo los reformadores del siglo XVI tenían como principio hermenéutico que las epístolas interpretan los evangelios, en lugar de que los evangelios interpreten las epístolas. No podemos sacar nuestra teología de narraciones históricas, ignorando la enseñanza que con claridad podemos leer en los pasajes didácticos. El escritor español José M. Martínez explica contundentemente que la atribución de carácter normativo a un hecho determinado debe basarse en otros textos del Nuevo Testamento que la justifiquen. Sin el debido apoyo del resto del Nuevo Testamento, no debe generalizarse ninguna experiencia personal o práctica eclesiástica y propugnar su repetición como si fuera exigible a todo cristiano o a toda iglesia local. Ello sería una ligereza poco recomendable. Sí, Pablo le dijo al carcelero de Filipo que su familia sería salva, pero si él y la familia creían en el Evangelio. Pero eso fue el apóstol Pablo al carcelero de Filipo y a su familia en particular. Una promesa particular dada en el tiempo, no una promesa que yo pueda dar a quien yo quiera el día o año que yo quiera. No hay ninguna enseñanza en la Escritura de que mi conversión va a resultar en la conversión de mis familiares. Lo que sí se nos enseña es la conversión personal de cada individuo. Romanos 10:9. En Hechos 16:31, el Señor no enseña que mi familia recibe la salvación automáticamente después de que yo soy salvo. Tampoco enseña que el Señor me ha prometido
que los miembros de mi familia serán salvos si yo he comprendido el Evangelio y he recibido el regalo de la salvación. De acuerdo con el mensaje completo del Nuevo Testamento, los miembros de la familia del carcelero recibirían salvación, pero si escuchaban el mensaje, si obedecían el mensaje, arrepentimiento, bautismo en agua, y eran objeto de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Para que ellos creyeran en Cristo como Salvador, el Evangelio tenía que llegar a sus oídos y el Espíritu Santo tenía que hacer su obra de salvación. Y esto mismo sucedió, pues los versículos siguientes nos enseñan que ellos escucharon la palabra, creyeron la palabra y fueron bautizados con gozo. Hechos 10, 32, 34. No podemos, escúcheme bien, estimado amigo y hermano, no podemos obligar a nuestros hijos a servirle al Señor, pero sí podemos crear el ambiente espiritual para que ellos reciban la palabra y sus vidas sean transformadas. El carcelero recibió la salvación de su hogar porque, en primer lugar, él mismo tuvo una experiencia personal. Esta es la importancia de no hablar de manera negativa a nuestros hijos acerca de la iglesia. Que lo que escuchen de ti sea tu experiencia con Dios, una de libertad y salvación, para que los miembros de la familia que no son salvos lleguen a recibir el regalo de la vida eterna. El mensaje del Evangelio debe llegar a ellos y el Espíritu Santo debe alumbrar su entendimiento y hacerlos nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Como creyente, oro por la salvación de aquellos familiares y amigos que no han recibido el regalo de la vida eterna. La salvación es única y exclusiva de cada individuo. Creer en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, arrepentirse de sus pecados, ser bautizado en el nombre del Señor Jesús para perdón de pecados y recibir el Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en otras lenguas como el Espíritu de que hable. Sin embargo, pensar que en Hechos 16:31 encuentro una promesa de Dios para la salvación de mi familia es poner en boca del Señor Jesús lo que Él nunca dijo. Amén. Bendiciones para todos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Mi eterno y soberano Dios, gracias te doy por haberme dado permiso de compartir tu palabra. Permite, Señor, que tu palabra llegue a millones y millones de corazones que la necesitan, así como este servidor la necesita. Gracias, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.